En el Primero de la Mañana contamos con el doctor Luis Rae, economista. ¿Cómo se desarrolla? Porque se termina el modelo de retraso cambiario y endeudamiento. Doctor Rey, el gusto de saludarlo, lo escuchamos con mucha atención. ¿Cómo le va, Claudio? Un abrazo a su audiencia. Y bueno, la charla de hoy consiste en describir brevemente en qué consisten los modelos de retraso cambiario, o modelo que nosotros hemos llamado en el libro Economía Política Argentina, modelo de concentración de renta financiera y fuga, o modelo liderado por deuda, o economía de casino. Muchas veces los políticos se ven tentados por cuestiones que pueden ser estabilidad cambiaria o también estabilidad de precios, a emprender políticas de retraso cambiario, muchas veces sostenidas estas a largo plazo, como por ejemplo tenemos en el plan de convertibilidad, que nació siendo un plan de estabilización y terminó siendo un dañino plan de crecimiento a partir del endeudamiento. Estos modelos, con retraso cambiario, hacen que la economía pierda competitividad, dado el retraso cambiario. Entonces se genera un primer momento de gran auge, con incremento de las reservas, la gente aumenta su poder adquisitivo en dólares, comienza a viajar al exterior, adquirir bienes de consumo conspicuo. Lo mismo que las empresas se ven tentadas también a endeudarse en dólares, y el Estado también tiende a cubrir sus déficits presupuestarios con endeudamiento. Entonces esa época es de dulce, es de plata dulce sin duda, una gran alegría, consumo, tirar manteca al techo, endeudarse, tanto las empresas, las familias para financiar consumo tarjetean, se endeudan, y también el Estado, y un incremento de reservas. Eso hace que la balanza comercial se torne levemente positiva o aún negativa, porque las exportaciones se estancan en los productos que sí pueden competir en los mercados internacionales, pero genera un proceso de desestructuración y desindustrialización, porque las industrias con tipo de cambio bajo tienden a quebrar o a deslocalizarse hacia otras economías, como por ejemplo Brasil. Y como nuestro país es permanente pagador de servicios de deuda, de regalías o royalties, también tiene una cuenta corriente negativa basada en una balanza comercial negativa y rentas netas por factores del exterior, que también es negativo porque nuestro país termina pagando siempre servicios de deuda, royalties o regalías o dividendos, ¿verdad? En una segunda etapa, este modelo se va deteriorando porque los acreedores observan que nuestro país pierde capacidad de pago, o sea, no tiene solvencia fiscal, dado que permanentemente evidencia una cuenta corriente negativa de la balanza de pagos. Y la cuenta corriente negativa de la balanza de pagos a lo largo del tiempo determina el incremento de la deuda externa, entendiendo la deuda externa en este caso como una suma algebraica intertemporal de las cuentas corrientes negativas de la balanza de pagos. Y entonces el acreedor comienza a elevar la prima de riesgo, sube el riesgo país, el incremento del riesgo país se traslada a una mayor tasa de interés que termina aplicándose sobre el stock de deuda contraído, comienza a restringirse el crédito y en definitiva a la larga termina por no dársele créditos a nuestro país. Los bonos soberanos y corporativos comienzan a bajar y los agentes económicos lentamente se dan cuenta que esto ya no va más y comienzan a dolarizar sus carteras porque prevén un ajuste de la economía, y obviamente el ajuste implica devaluación, o sea, retornar el tipo de cambio a los niveles por lo menos de equilibrio. Este concierto de acciones se traducen en fuga, o sea, directamente los capitales no renuevan, se van, deja de haber carry trade, o sea, los activos especulativos convierten sus pesos en dólares y se van, y nuestro país termina endeudándose también para financiar esa fuga, y a su vez la caída de reservas para financiar esa fuga termina redundando en una próxima crisis de balanza de pagos, entendida esta como la incapacidad del Estado o del país para hacer frente a sus obligaciones en dólares. Esto conduce ineluctablemente a una crisis de balanza de pagos y posiblemente también a un default soberano y también corporativo. Sin embargo, esto no termina ahí. Antes del problema final, o sea, del desenlace final, el gobierno siempre tiende a ganar tiempo a través de la contratación de un préstamo extraordinario. Durante la época de la administración de la Rúa,
fue el blindaje, durante la época de Cristina Fernández de Kirchner fue una colocación del bono de YPF, préstamos tomados con el sistema de bancas centrales internacional, la licitación del 4G, y finalmente en esta administración lo que observamos también es los créditos repro. Evidentemente también hay un viaje de el licenciado Massa y también ahora del viceministro de Economía al Fondo Monetario para obtener fondos frescos. Consisten en obtener un préstamo de emergencia para recomponer el nivel de reservas y tirar para adelante. Lo que ocurre es que este tipo de maniobras se redundan en ganar tiempo nada más, porque en definitiva, si el problema central es el retraso cambiario, no se está atacando el problema de fondo, sino su consecuencia. Por lo tanto, y el desenlace final de estos modelos liderados por deuda terminan en una crisis de balanza de pagos con un posible default soberano y corporativo. Y obviamente al país le queda la deuda, con la que ha tratado de financiar a último momento los últimos personajes que terminaron dolarizando sus carteras y fugando. Esto es ineluctable, se ha dado a lo largo de la historia argentina, durante la tablita, 1978-1981, durante la época de la convertibilidad del austral peso, 1991 al 2001, y a lo largo del periodo que va, desde la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hasta la actualidad, salvando algún momento en donde esto mermó en parte, pero en definitiva, esto es lo que nosotros llamamos modelo de renta financiera, concentración y fuga, o el modelo de economía de casino. Doctor, una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo más uno puede estimar que puede aguantar un sistema cambiario sin las suficientes reservas como para que no se produzca de por sí, a través del propio mercado, la que todo el mundo parece indicar inminente devaluación? El ministro Claudio ya lo ha anticipado en un fallido. Andaba circulando un audio diciendo: no se preocupen, no va a haber devaluación, por lo menos hasta este jueves. Capaz. O sea, hasta este jueves, o sea que es hoy, no va a haber devaluación. Lo que implica que después de este jueves por ahí la haya. Es prácticamente ineluctable, a partir de la salida del ministro Guzmán, el breve periodo de 25 días de Sigabatakis, y esta administración, que resulta ineluctable la devaluación, un salto cambiario. Mucho tiempo atrás le había dicho Claudio que esto termina o tomando el problema a tiempo, generando una serie de devaluaciones periódicas pequeñas pero por encima de la inflación mensual, o directamente reproduciendo lo que ocurrió en el 2014 con Fábrega, en donde se mandó una devaluación del 30% y después tratar de fijar el tipo de cambio entrado el año 2023. Uh-huh. Acá aparentemente que los tipos se han agotado y aparentemente ya hoy es jueves, y por lo tanto la devaluación, el salto devaluatorio de un 50%, como anda circulando por ahí un paper que se supone es de autoría del viceministro de Rubinstein, aparentemente después de este jueves se produciría lo que él probablemente por ahí tiene en mente, que lo habíamos anticipado acá, decía, el desdoblamiento cambiario y un salto cambiario. Bien, del ahora 50% según él presume. Esto sería un baldazo de nafta sobre el fuego de ya de por sí una altísima inflación. Exactamente, o sea, termina repotenciando la inflación y la inflación pasada y pisada, o sea, nosotros venimos de un esquema de inflación reprimida y a esto la termina repotenciando más. Sí, seguramente, esto va a ocurrir. Lamentablemente estas son las consecuencias de no haber tomado las medidas a tiempo. Bien, por último, si uno pensase o pensara que lo que está sucediendo en las adyacencias de Uruguay y Juncal fuese una suerte de cortina de humo para tapar esto que acabamos de dialogar, ¿estaría muy desacertado? El problema arranca de un hecho que es hasta pueril. Estamos haciendo una cuestión de Estado por un pedido de sentencia de 12 años de un fiscal. Ni siquiera hay una sentencia definitiva. En tal caso podríamos suponer que la cortina de humo fue armada por el fiscal, porque supongamos que el fiscal se hubiera enfermado y hubiera llevado su alegato recién en marzo,
El problema es el problema lo tenemos. Es decir, acá lo que estamos haciendo es que a partir de un pedido de pena de un fiscal estamos haciendo una cuestión de Estado. Y como usted dice, acá se está atendiendo más a lo urgente, a la problemática particular de la vicepresidenta y de un problema de fundamental muy serio que estamos teniendo, que nos deja al borde de una crisis de balanza de pagos. Y por qué no, quizás, de un default soberano, ¿no? Doctor Rey, que siga usted muy bien, nos reencontramos, ¿eh? Un gran abrazo, muchas gracias.